Durante años, a Jack Maddox lo trataron como a un peligro simplemente por ser distinto, grande, calado y solitario. El pueblo entero, liderado por miradas como la del sheriff Randall, lo condenó sin conocer su historia ni su corazón. Pero cuando un niño estuvo en peligro y nadie más actuó, fue Jack quien cargó con el peso, literal y figurado, de todo el pueblo sobre sus hombros. Y solo escuchen cómo este momento cambió todo en Rogue Creek, y por qué la justicia esta vez no pasó de largo. En Rogue Creek, un pequeño pueblo perdido entre colinas secas y caminos polvorientos del oeste de Texas, vivía un hombre que parecía haber salido de una leyenda mal contada. Su nombre era Jack Maddox, pero pocos lo usaban. La mayoría lo conocía como el vaquero gigante. Medía más de 2,20 metros, con una espalda tan ancha como la puerta de un granero y manos como palas. Tenía una voz baja y poco hablaba. Caminaba despacio, como si cargara con algo invisible, y rara vez miraba a alguien a los ojos. La gente del pueblo no sabía nada de él, pero eso no impedía que hablaran. Los niños lo señalaban desde lejos y se escondían detrás de sus madres. Los adultos bajaban la voz cuando él entraba a la gasolinera o al café de la esquina. Algunos lo evitaban cruzando la calle. Otros se burlaban en voz baja. Ese tipo no puede estar bien. Seguro vive con serpientes en el granero. No lo quiero cerca de mis hijos. Jack nunca respondía. Terminaba su café en silencio. Recogía su bolsa de comida y salía sin mirar a nadie. Trabajaba lavando platos en el restaurante de la carretera y vivía en una casa vieja a las afueras del pueblo. Nadie sabía que cada noche dejaba medio pan y un trozo de carne en la puerta del refugio de animales. Tampoco sabían que todos los lunes depositaba parte de su sueldo en una cuenta bancaria anónima. Era para cubrir los gastos médicos de su madre, internada desde hacía años en un hospital del estado. Pero a nadie le interesaban esos detalles. Para el pueblo, Jack era un extraño. No porque hiciera daño, sino porque no encajaba, en un lugar donde todos se conocían por nombre y familia. Él era el silencio, y el silencio da miedo. El sheriff Randall, un hombre de mirada cansada y botas relucientes, lo había observado durante años con desconfianza. En una ocasión, incluso lo abordó al salir del trabajo. Jack, no es que tengas problemas, pero tal vez estarías mejor en otro lado. Aquí la gente no entiende. Jack solo asintió. No discutía, no se quejaba. Se limitaba a vivir como si supiera que su lugar en el mundo siempre iba a ser la sombra del fondo, no el centro del escenario. Lo que nadie imaginaba era que ese mismo hombre, despreciado por tantos, iba a convertirse en el único capaz de hacer lo que nadie más se atrevía. Y cuando llegara el momento, no lo haría por venganza ni por gloria. Lo haría porque simplemente no sabía decir que no cuando alguien necesitaba ayuda, y ese día se acercaba. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles secos que rodeaban el campo de la familia Bolton. Las sombras aún eran largas, y el aire olía a tierra caliente y heno viejo. Martha Bolton, una mujer de rostro curtido y manos firmes por décadas de trabajo en la granja, llevaba a su nieto Tim de regreso a casa después de revisar el establo. Era una rutina tranquila, parte de las mañanas sin sorpresas que definían la vida en Rogue Creek, pero ese día no sería como los demás. A lo lejos, entre los matorrales, algo se movía con fuerza. Martha entrecerró los ojos. Al principio pensó que era una vaca escapada, pero luego el suelo vibró levemente bajo sus botas, un crujido de ramas, un resoplido profundo. Y de pronto, de entre los arbustos, emergió una figura descomunal, un jabalí salvaje, más grande de lo normal, con músculos tensos, ojos brillantes y una energía desbordante, como si hubiera sido empujado por el mismo descontrol de la naturaleza. Tim se quedó paralizado. Martha gritó. Tim corre a la cerca, pero el niño, inmóvil por el susto, no pudo dar ni un paso. El animal ya lo había visto. Cargó con ímpetu, levantando polvo con las pezuñas. Martha, en un acto desesperado, se lanzó hacia él, pero estaba demasiado lejos. Entonces, se oyó otro sonido distinto, un grito ronco, profundo, como si viniera de dentro de la tierra, y justo cuando el jabalí estaba a unos metros del niño, una figura gigante emergió desde un lado del camino, directa hacia la trayectoria de la bestia. Era Jack. No dudó ni por un segundo, no midió consecuencias, solo reaccionó, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Chocó con el animal de frente, en un impacto que levantó una nube de polvo y hojas. El jabalí, sorprendido, intentó girar, pero ya era tarde.
Jack lo agarró por el lomo con una fuerza imposible y, con un rugido que no parecía humano, lo alzó por los costados, hasta ponerlo sobre sus hombros. Marta y Tim solo podían mirar, sin entender cómo ese hombre que todos evitaban estaba ahora de pie, con un animal enorme temblando sobre su espalda. Caminó así, paso a paso, con la bestia colgando como un saco de grano, por todo el camino hasta llegar a la estación del sheriff. Las personas comenzaron a salir de sus casas, atraídas por los ladridos de los perros y el extraño espectáculo. Nadie decía una palabra. Solo observaban cómo Jack llegaba hasta el porche de la oficina, dejaba al jabalí suavemente sobre el suelo y, sin levantar la voz, dijo: «Estaba en el terreno de Marta. Ya no es problema de nadie». Y se marcó. Sin buscar aplausos, sin mirar atrás. En el silencio que quedó, el pueblo empezó a ver a Jack con otros ojos. Pero él solo caminaba de regreso al campo como si nada hubiera cambiado. Aunque, en realidad, todo estaba a punto de cambiar. Aquel mismo día, cuando el polvo aún no había terminado de asentarse sobre la carretera principal de Rogue Creek, la historia ya estaba volando de boca en boca. No pasó una hora desde que Jack Maddox dejó al jabalí en la puerta de la oficina del sheriff, y ya los teléfonos sonaban, las puertas se entreabrían, y los vecinos, hasta los más reservados, encontraban excusas para salir y comentar lo ocurrido. El tono había cambiado. ¿Lo viste? Lo cargo como si fuera una caja de herramientas. Dicen que lo atrapo con las manos, sin arma ni nada. Ese hombre es otra cosa. Por primera vez en años, el nombre de Jack se decía sin temor, sin burla, sin prejuicio. Había hecho algo que nadie más habría podido, ni siquiera intentado, hacer, no por fama, no por orgullo, por pura reacción, por instinto. Y ese fue el detalle que más impactó al pueblo. No buscó reconocimiento. No se quedó a explicar, ni a recibir elogios. Hizo lo que hizo y volvió a su casa como si nada. El sheriff Randall, un hombre que se consideraba buen lector de carácter, no tardó en aparecer frente al porche de Jack. Tocó la puerta con respeto. Jack abrió sin sorpresa. «Vine a darte las gracias», dijo el sheriff con la gorra en la mano. «Lo que hiciste hoy. Bueno, nadie lo olvida fácilmente». Jack lo miró en silencio. «Si necesitas algo, lo que sea, trabajo, ayuda, un favor, lo tienes». Jack tardó unos segundos en responder. Luego señaló hacia los 5 perros callejeros que dormían bajo el porche, con la tranquilidad de quien sabe que finalmente está en casa. «Si me aceptan a mí, los aceptan a ellos también». El sheriff sonrió. Trato hecho. Aquel simple acuerdo fue el primer gesto visible de cambio. Al día siguiente, Jack empezó a trabajar en el corral municipal. Al principio lo miraban con curiosidad y distancia, pero bastaron unas horas para notar que los caballos se calmaban con su presencia, que los perros callejeros lo seguían como si fueran su guardia personal, y que su forma de trabajar hablaba más que 1000 palabras. Los niños, los mismos que antes lo evitaban, comenzaron a pasar más cerca. Uno se atrevió a saludar, otro a dejarle un dibujo. Y cuando Jack, con sus grandes manos, le devolvió una sonrisa tímida y una galleta que había traído en el bolsillo, algo invisible pero real se rompió en el aire. La distancia, el miedo, la noticia del jabalí llegó a los periódicos locales. Una fotografía borrosa, tomada con un celular tembloroso, mostraba al gigante cargando al animal en sus hombros. El titular decía: «El hombre que nadie entendía, y el día en que cargó al pueblo entero sobre su espalda». Desde entonces, el café donde solía comer solo comenzó a reservarle mesa sin que lo pidiera. El carnicero, que antes lo ignoraba, ahora le guardaba cortes especiales. Y Martha Bolton, la abuela de Tim, pasó una tarde entera horneando pan de maíz solo para llevarle una canasta. Rogue Creek no cambió de la noche a la mañana, pero empezó a mirar más allá de las apariencias. Y aunque Jack no dijo una palabra al respecto, en sus silencios ahora había algo distinto, había respeto, y por primera vez pertenencia. Durante años Casey Miller había observado a Jack Maddox desde lejos. Era maestra de primaria en la escuela de Rogue Creek, una mujer joven con ojos atentos y voz suave, de esas personas que no hablan mucho pero siempre parecen estar pensando algo importante. Desde el primer día que vio a Jack, sintió que su silencio no era vacío, sino lleno de algo que los demás no entendían, no miedo ni orgullo, tal vez dolor, tal vez cansancio. Una vez, tiempo atrás, cuando Jack pasaba por el mercado al final de la tarde,
Ella dejó discretamente una nota dentro de una bolsa de sándwiches que él compraba cada semana. Tesha, si algún día necesitas hablar, estaré en la biblioteca los martes por la tarde. La nota no tuvo respuesta. Ella no insistió, porque entendía que algunas puertas no se pueden abrir a la fuerza. Pero después de lo que pasó con el jabalí, después de verlo caminar con ese peso sobre sus hombros como si levara el juicio del pueblo entero, algo cambió también dentro de ella. Ya no era solo curiosidad. Era respeto y gratitud. No por el acto heroico, sino por la claridad con la que lo hizo, sin exigir nada a cambio. Una tarde, mientras el sol caía sobre el campo y el cielo se teñía de naranja, Casey se presentó en la casa de Jack. Llevaba un pastel de manzana envuelto en un paño limpio. Caminó con decisión, pero el corazón le latía con fuerza. Cuando Jack abrió la puerta, sus ojos se encontraron por primera vez sin distancia. «Hola», dijo ella. «No vengo a hacer preguntas, solo a agradecer». Jack no dijo nada, pero se hizo a un lado para dejarla pasar. Casey no entró. Le extendió el pastel con una media sonrisa. «Tim te hizo un dibujo, lo tiene pegado en su pared. Eres su héroe, y, si me permites decirlo, el mío también». Él bajó la mirada, no por timidez, sino por ese gesto silencioso que hacen las personas acostumbradas a vivir sin halagos. «Yo no hice eso para gustarle a nadie», dijo finalmente. «Solo, no podía dejar que ese niño saliera herido». Casey asintió. «Lo sé, justamente por eso importa tanto». El silencio que siguió no fue incómodo, fue tranquilo, como si entre ellos se tejiera algo nuevo, una comprensión sin necesidad de palabras, como si ambos supieran que a veces las personas más importantes no son las que hablan más alto, sino las que simplemente actúan cuando otros dudan. Antes de marcharse, Casey volvió la vista una vez más hacia Jack y dijo: «Si alguna vez decides venir a la biblioteca, todavía estoy ágil los martes». Y se fue, dejando el dulce en sus manos y una presencia cálida en el porche que parecía haberse vuelto un poco más hogar. Aquella tarde, Jack no salió a caminar como siempre. Se quedó sentado mirando el pastel sobre la mesa, y por primera vez en muchos años, sonrió sin esconderse. Una semana después del incidente con el jabalí, Rogue Creek celebró su tradicional festival de otoño. Era un evento sencillo pero lleno de vida, puestos de maíz dulce, bailes en la plaza, juegos para los niños, y el aire perfumado con canela, lena y pan recién horneado. Para muchos, era el momento más esperado del año. Para otros, como Jack Maddox, era solo un día más para quedarse en casa, lejos del bullicio. Sin embargo, esa mañana, algo fue distinto. Los 5 perros que vivían con él se agitaron temprano, como si intuyeran que algo inusual iba a ocurrir. Jack, que normalmente habría ignorado el ruido del pueblo, se puso su camisa más limpia, recogió con calma un pañuelo del viejo cajón del escritorio y, sin decir palabra, caminó rumbo a la plaza. La gente lo notó de inmediato, no porque hiciera un gran escándalo, sino precisamente porque no estaba haciendo nada fuera de lo normal, salvo estar allí. Por primera vez, Jack no evitaba las miradas. Caminaba por el centro del pueblo con paso firme, con los perros siguiéndolo en fila como un grupo de guardianes tranquilos. Los niños corrieron a su encuentro. Uno de ellos, el pequeño Tim Bolton, llevaba en las manos un dibujo cuidadosamente doblado. En él se veía a un hombre enorme con sombrero vaquero, de pie sobre una colina, con un sol brillante detrás y un jabalí dormido a sus pies. Tim se lo entregó con una sonrisa amplia y sin vergüenza. «Eres más fuerte que los superhéroes», dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Jack tomó el dibujo con suavidad. Lo miró por unos segundos y luego asintió, agradeciendo sin palabras. A su lado, Casey apareció con una cesta de manzanas caramelizadas. Ya no venía como maestra ni como visitante. Venía como alguien que había encontrado en el silencio de Jack algo más poderoso que 1000 discursos. Al mediodía, el alcalde del pueblo subió al pequeño escenario para entregar una mención especial. Nadie sabía si Jack aceptaría recibirla, pero para sorpresa de todos, él subió con calma, con los hombros rectos y el dibujo de Tim cuidadosamente guardado en el bolsillo del pecho. No habló mucho, solo unas pocas palabras que cayeron como lluvia en tierra seca. «No me interesa ser aplaudido. Solo quiero que el próximo niño que necesite ayuda no tenga que esperar a alguien como yo. Que tenga a todos ustedes». El aplauso fue lento al principio. Luego creció. No por el acto de levantar un jabalí, por el acto aún más difícil de mostrarse, de pertenecer, de quedarse. Esa noche,
Cuando las luces del festival brillaban como luciérnagas sobre la plaza y la música alienaba el aire, Jack no se fue temprano. Se quedó, comió pastel de calabaza, jugó a lanzar aros con los niños, caminó con Casey sin decir mucho, pero con todo dicho, y cuando el cielo se llenó de estrellas, alguien subió una foto a internet, Jack Maddox con una galleta en una mano, un perro dormido a sus pies y una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. El título decía: El hombre que cargó a un chavali, y con él el respeto de todo un pueblo. Y por primera vez, Jack no fue el extraño. Fue el hombre que Rogue Creek no solo aceptó. Fue el hombre que el pueblo había estado esperando sin saberlo.